Las ideas son fuerzas invisibles que mueven el mundo. No tienen forma, no tienen peso, pero pueden derrocar imperios, levantar civilizaciones y cambiar la manera en que entendemos nuestra existencia. Este es un viaje a través de 3 ideas filosóficas que no solo desafiaron el pensamiento de su tiempo, sino que transformaron la sociedad y dejaron un legado eterno. Vamos a ocuparnos, muy brevemente, del racionalismo, la crítica al capitalismo y el existencialismo. A través de estas 3 ideas exploraremos el cambio social que ha sucedido desde el siglo XVII y XVIII hasta los años 50 y 60 del pasado siglo XX. Quédate con nosotros para ver la potencia de las ideas y las consecuencias de las mismas en las sociedades del pasado. Siglo XVII. Europa se tambalea entre la superstición y el dogma religioso. En este caos, surge una idea audaz: la razón humana puede desentrañar los misterios del universo. René Descartes, considerado el padre del racionalismo, propone que todo debe ser cuestionado, incluso nuestra propia existencia. Pero al llegar a esta conclusión simple y profunda, pienso, luego existo, establece el poder del pensamiento lógico. Estas ideas no solo desencadenaron avances científicos. Inspiraron movimientos políticos que sacudirían al mundo. Los pensadores de la Ilustración, como Voltaire y Rousseau, cuestionaron la monarquía absoluta, exigiendo libertad, igualdad y fraternidad. Las revoluciones de Estados Unidos y Francia no fueron simples levantamientos, fueron manifestaciones de la creencia en que la humanidad podía gobernarse a sí misma a través de la razón. La idea fundamental de la Ilustración consistía en comprender que los órdenes sociales son creados por la acción de los individuos. De ese modo, y abjurando de la tradición y de las religiones, las sociedades podían modificarse a voluntad. Construir un mundo mejor era simplemente una cuestión de querer hacerlo. El mundo estaba en las manos de los individuos. Todo debía repensarse, todo podía ser cuestionado y la forma que adquiriera la sociedad dependía exclusivamente de cómo se diseñara la misma. Hasta el tiempo podía ser sometido a los dictados de la razón, como prueba el ensayo del calendario republicano francés que se puso en funcionamiento tras la Revolución Francesa. Nos hemos ocupado del calendario republicano en otro vídeo, que os dejamos aquí abajo y que aparecerá también al final del vídeo. No olvides echarle un vistazo. El cambio social podía ser, por tanto, controlado por la voluntad de los individuos que habitan las sociedades. La fe en la razón y en la ciencia iba acompañada por la idea de progreso, que venía a decirnos que la sociedad del presente estaba ya muy avanzada, pero que las sociedades del futuro serían aún más perfectas, más igualitarias, más desarrolladas. En ellas habría más libertad, y sobre todo, se podría disfrutar de la vida y llevar una vida más plena y consciente. Los individuos y las sociedades aparecían como perfectibles. La tarea de perfeccionamiento de las sociedades estaba en manos de los propios individuos. La ciencia nos haría más libres. La idea de progreso fue enunciada, en su formulación más moderna y avanzada, por Condorcet, a quien dedicamos un vídeo no hace mucho que os dejamos aquí abajo. Échale un vistazo si quieres saber más sobre el tema. Estas eran las ideas principales de la Ilustración, que partió de la constatación de la razón humana y llegó a dibujar un mundo más racional y perfecto. Avancemos al siglo XIX. La revolución industrial transforma el mundo, pero con ella vienen condiciones inhumanas para los trabajadores. En este contexto surge Karl Marx, un filósofo y sociólogo que no solo analiza el capitalismo, sino que lo desafía. Junto a Friedrich Engels, escribe El Manifiesto Comunista, llamando a los trabajadores del mundo a unirse. El marxismo no es solo una crítica al capitalismo, es una llamada a la acción. Inspiró revoluciones que cambiaron la historia, como la Revolución Rusa de 1917, liderada por Lenin. Sin embargo, sus interpretaciones también llevaron a regímenes autoritarios que desdibujaron sus ideales originales. Hoy, aunque el marxismo como sistema político ha sido ampliamente cuestionado, su influencia persiste en la lucha por la igualdad y la justicia social. Marx y Engels dedicaron muchos esfuerzos para tratar de entender el presente convulso que habitaban. Su conclusión es que la característica principal del presente es el triunfo del capitalismo. El capitalismo ha ido ganando terreno desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, dejando a su paso una estela de injusticias y violencias que han ido conformando el presente. La acumulación de capital inicial, lo que Marx llama la acumulación originaria, tiene lugar mediante la expropiación de tierras a los campesinos en la Inglaterra del siglo XVI. Dicha expropiación se lleva a cabo mediante la violencia.
Los individuos quedan desposeídos de sus modos de vida y se ven obligados a convertirse en trabajadores. Lo que una vez fueron campesinos se convertían ahora, gracias a este proceso, en individuos que solamente contaban con su capacidad para trabajar y que dependían de sus cuerpos para lograr sustento. Los campesinos se convertían en trabajo. Una vez instaurado el capitalismo, Marx advierte que es un sistema que nos aleja de las potencialidades que tienen los seres humanos. Así, los individuos se encuentran alienados. No pueden realizar todas sus potencialidades, puesto que el sistema capitalista los convierte en trabajo. Además, el sistema capitalista está basado en la explotación sistemática de unos trabajadores sometidos a un sistema de trabajo embrutecedor, repetitivo y salvaje. Los capitalistas, los empresarios, se quedan una parte sustancial del dinero que deberían pagar a sus trabajadores, generándose así la plusvalía. Dicha plusvalía será utilizada para reinvertir en la empresa y aumentar de este modo el capital. El capitalismo funciona porque explota a los trabajadores. Y tuvo su origen en una serie de robos y expropiaciones. Marx entendía que este sistema no podía durar. En el futuro, un nuevo sistema de organización social se impondría. Tras 2 guerras mundiales, el mundo enfrentaba preguntas más profundas: ¿cuál es el sentido de la vida en un mundo lleno de sufrimiento? Los existencialistas, como Sartre, de Beauvoir y Camus, ofrecieron una respuesta radical: el sentido de la vida no nos es dado, debemos crearlo nosotros mismos. El existencialismo no era solo una filosofía, era una herramienta para sobrevivir. De Beauvoir expandió estas ideas para cuestionar los roles de género y sentar las bases del feminismo moderno. Mientras tanto, Camus escribió sobre la lucha por encontrar propósito frente al absurdo de la existencia. El existencialismo es una corriente filosófica y literaria que se centra en la experiencia individual del ser humano, su libertad, su responsabilidad y la búsqueda de sentido en un mundo que, según esta perspectiva, carece de propósito inherente. Surgió principalmente en el siglo XX, aunque tiene antecedentes más antiguos, y ha influido en la filosofía, la literatura, el arte y la psicología. Según los existencialistas, la existencia precede a la esencia. Esto significa que los seres humanos no tienen un propósito o naturaleza predeterminada, en cambio, deben crear su propio sentido de vida a través de sus decisiones y acciones. Los seres humanos son libres para elegir su camino en la vida. Sin embargo, con esa libertad viene una responsabilidad inmensa: somos responsables de nuestras elecciones y, por ende, de nuestra propia existencia. La libertad humana puede ser abrumadora, lo que genera angustia o ansiedad existencial. Además, el mundo no tiene un significado inherente, lo que lleva al concepto de lo absurdo, como lo describe Albert Camus, el choque entre nuestra búsqueda de sentido y la indiferencia del universo. Vivir auténticamente implica asumir nuestra libertad y responsabilidad, enfrentando las dificultades y aceptando las consecuencias de nuestras decisiones en lugar de conformarnos con las expectativas sociales o refugiarse en excusas. La conciencia de la muerte y la finitud de la vida es central en el existencialismo. Esta conciencia impulsa a los individuos a reflexionar sobre el significado de su vida y sus elecciones. Hoy, el existencialismo resuena en un mundo enfrentado a crisis climáticas, avances tecnológicos y dilemas éticos. Nos recuerda que, aunque la vida puede ser incierta, tenemos el poder de elegir nuestro camino. Las ideas no son solo pensamientos abstractos. Son herramientas, armas y semillas. Estas filosofías cambiaron su tiempo y siguen influyendo en el nuestro. Pero la pregunta es, ¿qué nuevas ideas darán forma al futuro? Quizá esa idea esté, ahora mismo, naciendo en la mente de alguien como tú. Si te ha interesado esta historia, no olvides dejarnos algún comentario, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo como este. Y no olvides echarle un vistazo a nuestro vídeo sobre el calendario francés republicano y el vídeo sobre la idea de progreso y Condorcet. Hasta el próximo vídeo.